Ya llegó. Ya estamos aquí todos. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, como siempre, dependiendo a qué horas vean este programa. Una disculpa el pasado lunes por problemas técnicos pues del programa que sube la Biblia, la Santa Biblia aquí que hace que podamos leerla. Era un programa que ya estaba vencido, ya no tenía, ¿cómo le llaman? Respaldo y hubo que bajarlo, eliminarlo y volver a subir uno nuevo. Pero ya quedó, no hay diferencia, en la misma Biblia de Jerusalén. Les comentaba aquí a los compañeros que tengo otras Biblias que son buenas también, buenas traducciones. Una de la Universidad de Navarra, España, que es una universidad, creo que la maneja el Opus Dei y tiene una muy buena traducción de la Sagrada Escritura. Si es del Opus Y Dei, Fer. el Opus Dei es una organización Si es del Opus de Dei, no, que sí laicos. es del Opus Dei. No Sí. te estoy diciendo que sí es del Opus Dei, la Universidad de Ah, Navarra. perfecto, me confirmas, perfecto. Sí. Y luego hay otra que le llaman la Biblia Platense, que es la del padre Stubiller o Strubillán, algo así. Eso está hecha en Argentina, por eso se llama Platense, por el Río de la Plata. También está muy buena esta traducción y esa tiene muchas notas. Bueno, también la de Navarra, ¿verdad? Tiene muchas notas pues, para estudiar la Biblia. Sin embargo, pues por costumbre, desde que yo empecé a estudiar las Sagradas Escrituras, hace ya muchísimos años con el padre Juan Sosa, que algunos de ustedes se han de acordar de él. Híjole, sí. Él fue el que me introdujo en el estudio de las Sagradas Escrituras. Inclusive escribió libros comentando a las Sagradas Escrituras y tenía todos los domingos, creo que eran los domingos o todos los días, no recuerdo, creo que era todos los días, una nota en el periódico El Sol de Tampico, y hablaba sobre los diferentes, como ahorita, lo que hacemos ahorita, nomás que lo hacía él por escrito. Entonces él me introdujo hace, que será 26, 35 años, 36 años en esto de las Sagradas Escrituras. Me dejó bien entusiasmado y desde entonces no he soltado. Y como él nos recomendó la de Jerusalén, pues es la que me acostumbré y ya Ajá. no cambio. Bueno, el día de hoy vamos a ver o continuar con el Evangelio de San Juan 6:1. El Evangelio de San Juan, como ustedes saben, también se conoce como el cuarto Evangelio. Los tres primeros, Mateos, Marcos y Lucas, son los que se conocen como sinópticos. Son muy parecidos. Los puedes ver y dices tú, pues más o menos es lo mismo. A algunos le falta, a otros le sobra, pero se complementan perfectamente bien. En el de San Juan, aunque también hay relatos de la vida, de las enseñanzas de Jesús, tiene un enfoque más espiritual, más místico, ¿verdad? Entonces lo hace un poco diferente, pero se complementa, ¿verdad? Para entender bien las enseñanzas del Señor Jesús, su vida, su pasión, muerte, resurrección, sus milagros, sus enseñanzas, etcétera, hay que leer los cuatro evangelios, ¿verdad? Y luego complementarlo, como lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, con las cartas paulinas, que el apóstol San Pablo, magnífico teólogo, profundiza muchas de las enseñanzas del Señor y las da a conocer ya como algo ya más, ¿cómo podemos llamar? Pues, más profundidad teológica, vamos a llamarle, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar como siempre con la oración del Espíritu Santo para que me ayude a mí, a ustedes, y nos podamos sacar provecho de esta lectura. La oración, por aquí la debe tener, aquí está. Esta oración la voy a decir yo en voz alta. Ustedes, por favor, síganla en su corazón. Primero nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne.
Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues aquí estamos ya. Vamos a poner las Sagradas Escrituras. Sí, no hay casi diferencia en los dos programas. Si acaso que ahora sube y baja así, antes era de un lado a derecha e izquierda. Bueno, 6:1. Estamos entrando se dice la Pascua del pan de vida y dice nueva oposición a la revelación. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a entrar ya en la parte donde Jesús dice, yo soy el pan bajado del cielo. Que coma de este pan tendrá vida eterna. Dice, después de esto, bueno, lo que vimos en el 5, después de esto se trasladó Jesús a la otra ribera del mar de Galilea y mucha gente le seguía porque veía los signos que realizaba en los enfermos. Juan, a diferencia de los otros tres evangelistas, no dice milagros ni le llama signos, porque esos son los milagros de Jesús, signos de su origen divino, del poder que él tenía o que él tiene. Jesús subió al monte y se sentó ahí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima a la Pascua, la fiesta de los judíos. La diferencia que esto hay que moverlo así. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él tanta gente, preguntó a Felipe, ¿dónde nos preocupa? Permítame. Voy a tratar de hacer algo. Ándale, sí. ¿Dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no basta para que cada quien coma un poco. Les digo que esto me gusta más el otro sistema, pero aquí está. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Replicó Jesús, haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. La gente se recostó, eran unos 5,000. Cuando habla de cantidades como estas, no se incluyen ni a mujeres ni a niños. Era la costumbre judía, contar los hombres. La gente se recostó a unos 5,000, más mujeres y niños, puede haber sido 10,000. Ya lo quisieran algunos políticos, ¿verdad? Que se les junte esa cantidad de gente en los mítines, ¿verdad? Tomó Sí. entonces Jesús los panes y después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados. Y lo mismo los peces, comieron todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoger los trozos sobrantes para que nada se pierda. Ah, Dice aquí, lo que no me gusta esto, y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente el signo que había realizado, comentaba, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Varias cosas interesantes. Algunas personas no católicas, no creyentes, no cristianos, dicen, es que eso del milagro de los panes se te puede explicar fácilmente. No es milagro. La gente normalmente traía sus alimentos y cuando vio que Jesús empezaba a repartir trocitos de pan y trocitos de pescado, pues abrió su alforja o su bolsa y sacó comida y comió. Realmente no es que se hayan multiplicado los alimentos, sino que cada quien sacó lo que traía. Y entre ellos se dieron, si uno no traía, le daba al otro, pues,
se compartieron. Es más, dicen, el verdadero milagro de Jesús aquí es que hizo que la gente compartiera sus alimentos. Pero eso de que de la nada el pan se multiplica y el pescado, los peces se multiplican, eso no es cierto. Eso lo dicen los que escribieron los evangelios. La verdad es que no hubo tal milagro, o el milagro es que la gente compartió lo que tenía. Y yo digo, bueno, ¿y de dónde salieron 12 canastos con sobras? Oye, Porque, Fernando, porque si se hubieran comido lo que traían, no hubiera sobrado nada. Dime, Fernando, dime. pero no nada más lo dijeron los protestantes. Algunos personajes del Vaticano en la época del Papa Francisco lo dijeron más de Sí, una vez. no les O sea, gustan los milagros. la confusión, muchas de las confusiones Ujú, vienen desde dentro. ujú. Bueno, entonces aquí, ¿qué dice uno? Los que creemos que fue el milagro. Oye, ¿y de dónde salen 12 canastos? Pues si cada quien se comió lo suyo y le daba al que venía al lado de él y no traía, ¿de dónde sobran 12 canastos? Ahí está. No, fue un milagro. Yo creo que por eso el mismo Jesús dijo a sus discípulos, recoger los trozos sobrantes para que nada se pierda, para que vean que esto fue un milagro. Y así fue que la gente se dio cuenta que eso había sido un milagro. Y dicen, este es el profeta que iba a venir al mundo. Es decir, ellos creían, ahí ellos dijeron, está anunciado un profeta que va a ser el Mesías, que va a ser el rey de Israel y nos va a liberar de todos estos opresores. En esos tiempos eran los romanos. Y va a reinstaurar el reino del rey David y volveremos a ser como en los tiempos de David y de Salomón. Y entonces decían ellos, este es el profeta que iba a venir al mundo, o sea, este es el que va a reinar aquí en Jerusalén. Y trataron de llevarse a Jesús, pero Jesús dijo, no quiso, porque Jesús, acuérdense lo que él dijo, mi reino no es de este mundo. Y también él no vino a reinar aquí en un reino como el de Jerusalén, el reino de Israel. Él vino a salvarnos con su muerte y resurrección. Entonces dice Jesús, dice, sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, porque decían, este es el que va a venir a salvarnos, pero iba a venir a salvarnos como rey, como líder político para liberarnos de los opresores. Jesús se fue al monte solo. Bueno, eso otra de los signos. Jesús se reúne con sus discípulos caminando sobre el mar. Eso es muy conocido, caminó sobre las aguas, ¿verdad? Al atardecer bajaron sus discípulos a la orilla del mar, subieron a una barca y se dirigieron al otro lado del mar, a Cafarnaún, que era donde vivía Jesús. Había ya oscurecido, pero Jesús todavía no había llegado. Soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca y sintieron miedo. Pero él les dijo, soy yo, no temáis. Quisieron recogerle en la barca y sintieron miedo. Pero él les dijo, soy yo, no temáis. Quisieron recogerle en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigía. Si se fijan, este evangelio es un poco diferente a los otros. Aquí no aparece Pedro. En los otros evangelios, Pedro, muy valiente, le dijo, Señor, si eres tú, mándame caminar e ir a ti. ¿Se acuerdan? Y luego empezó a caminar y tuvo miedo y se hundió y empezó a gritarle a Jesús, Señor, sálvame. Aquí no está. Aquí simplemente dice que soy yo, no temáis. Quisieron recogerle en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigía. O sea que Jesús caminando atravesó todo el lago hasta llegar a Cafarnaún. Pero aquí no aparece, en el relato de Juan, no aparece Pedro, ¿verdad? No quiere decir que no ocurriera, pero lo que pasa es que cada evangelista puso lo que en su interior, en su consideración, decía, eso es lo que importa, ¿verdad? Entonces, para Juan lo que importa es esto. Para los otros evangelistas también importó lo que pasó con Pedro, ¿verdad?
Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que estos habían marchado solos. O sea, la gente que se había quedado donde fue la multiplicación de los panes vio que ya no había habido originalmente dos barcas, ya más había una, y Jesús no se había embarcado en esa, cuando iban sus discípulos, y entonces se empezaban a sospechar algo, ¿verdad? Dice, pero llegaron barcas de Tiberíades, o sea, el lugar donde había llegado la barca de Jesús, cerca del lugar donde habían comido pan. Pero llegaron barcas de Tiberíades, cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba ahí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le preguntaron, Rabí, ¿cómo has llegado aquí? Jesús le respondió, en verdad os digo que vosotros me buscáis, no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido pan y os habéis saciado, como cualquier manifestación de la actualidad que les dan sus tortas, ¿verdad? Entonces, esta gente, dice Jesús, ustedes me buscaron porque ya sabían que les daba de comer. No trabajéis por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios? Jesús le respondió, la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. ¿Sí? Entonces le dijeron, ¿qué signo haces para que al verlo creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Jesús le respondió, en verdad os digo que no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Pero ya os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo el que me dé el Padre vendrá a mí, y el que venga a mí no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Espérame. ¿Dónde está? Y esta es la voluntad. Y esta es la voluntad de mi Padre, que quien vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y que yo le resucite el último día. Los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y se preguntaban, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Jesús le respondió, no murmuréis entre vosotros, nadie puede venir a mí si el Padre que me envía no lo atrae, y yo le resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende de mí, todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, el único que ha visto al Padre es el que ha venido de Dios. En verdad os digo que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida eterna.
Discutían entre sí los judíos. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado, yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como aquel que comieron vuestros antepasados y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Que hay muchas enseñanzas. La más importante es, ¿verdad? El que coma el alimento que nos trae, dice aquí. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. ¿Sí? Entonces, ¿quieres vida eterna? Tienes que acudir a la Eucaristía. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le falta a todas esas denominaciones cristianas que no son católicas. No creen en esto, no comen este pan, pero si quieren vivir para siempre, aquí nos lo está diciendo Jesús. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para vida del mundo. Entonces, ¿quieres vida eterna? Tienes que acercarte a la Eucaristía, ¿sí? Este, fíjense, dice, discutían entre sí los judíos cómo puede este darnos a comer su carne. Jesús les dijo, en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Aquí hay cosas que a los judíos que estaban oyendo esto quedaron horrorizados. ¿Cómo cosa comer la carne de un hombre? Es canibalismo, está sumamente prohibido. En los ritos paganos, en la antigüedad se llegó a hacer eso. Pero ¿cómo nos pides que comamos la carne tuya y que bebamos tu sangre? Los judíos decían que la vida y el alma de la persona de una persona estaba en la sangre. Inclusive en la actualidad, los judíos, cuando hay un accidente, los judíos, vamos a llamarle los muy observantes, los ortodoxos, empiezan inmediatamente a recoger la sangre que hay regada en el suelo. Para ellos es la vida de un hombre, el alma del hombre. Entonces, y eso que ahora me dices, que coma, que beba esa sangre, pues, esto es terrible. Por eso dice aquí, por eso dice aquí, esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Porque era durísimo, ¿sí? Ahora, ellos, fíjense, aquí da una especie de introducción, porque dice, este es el pan bajado del cielo, no como aquel que comieron vuestros antepasados y murieron, el maná. El que come este pan vivirá para siempre. Habla de comer su carne, habla de beber su sangre, pero habla también de comer el pan. ¿Qué él es el pan? Déjeme volver a este. Déjame buscar. Aquí está. Yo soy el pan de vida. ¿Sí? Yo soy el pan de vida. Y aquí dice, este es el pan que baja del cielo. Yo soy el pan vivo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Está diciendo, sí, hay que comer mi carne y beber mi sangre. Pero también habla de que su carne y su sangre son el pan que baja del cielo. Entonces, cuando en la última cena los apóstoles en este momento no le entendieron. Habla del pan vivo, pero también habla de comer su carne y beber su sangre. No le entendieron para tener vida eterna.
Pero cuando están en la última cena y Jesús levanta el pan y dice, este es el pan, o sea, el que coma, tomad y comed de esto porque esto es mi cuerpo y les está enseñando un pan, les debe haber entrado en la mente o haberles recordado estas palabras de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Y les estaba enseñando un pan. Entonces ahí han de haber entendido, esta es la carne, él es el pan, esta es la carne de que él habló. No que le diéramos mordidas al hueso y la carne, ¿verdad? Sino que aquí en este pan que nos está enseñando, esto es su cuerpo. Y luego levanta el cáliz y dice, ese es el cáliz de mi sangre que será derramada por ustedes y por muchos. También ahí han de haber entendido, esta copa que tiene vino representa o es, más que representar, es esa sangre que Él nos dijo. Entonces, La ahí, ahí, trans- ahí está el pan y ahí está que es la carne y aquí está el vino que es la sangre. Permíteme, es la Adelante. transubstanciación. Ese es un término muy complicado que se divide en transubstanciación, cambia la substancia. O sea, el pan se convierte en el cuerpo y el vino se convierte en la sangre. Y lo dice No, sí, el pan se convierte en su cuerpo su y el cuerpo, vino en su sangre. en su Sí, sangre. se sigue viendo como pan y como vino, esos son los accidentes, así se le llama. Los accidentes de algo es la imagen que hay de él. Sabe a pan, se ve como pan, sabe a vino, se ve como vino. Pero ya no es pan ni es vino. La sustancia, lo que es eso, ya está convertido en el cuerpo y la sangre. Aunque no se vea, porque los accidentes siguen, la apariencia sigue siendo la misma, pero ya Así, la sustancia, por eso es transubstanciación, cambia la sustancia. Ya no es pan y ya no es vino, es su cuerpo y es su sangre. ¿Sí? es un dogma de fe. Es un dogma de fe. Pero aparte aquí es dogma de fe porque el mismo Jesús nos los dice. Nos Así los es. dice aquí y nos los dice en la última cena. Ahora, Así es. nos dice, si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para vida del mundo. O sea, ¿quieres tener vida eterna? Tienes que acercarte a la Eucaristía, a comer su carne y beber su sangre, a comer el pan consagrado y el vino consagrado. Pero las otras denominaciones cristianas han olvidado este sacramento y es clave, es clave. Mira, la Y no gente, solo no lo han olvidado, Fernando, yo veo siempre que andan esgrimiendo la Biblia como si fuera una espada y diciéndote, pero aquí dice se esto y brincan, aquí dice aquello, pero esto jamás lo se lo mencionan. brincan, se lo brincan, esto se lo brincan, definitivamente se lo brincan. Ahora, ¿quieres ir al cielo? Pues hay que comer el pan vivo bajado del cielo, aquí te lo está diciendo. Y luego en la última cena te dice, este es el pan, este es este es mi cuerpo y mi sangre, este pan y este vino. ¿Sí? Ahora, mira. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús para empezar su vida pública? Convirtió el agua en vino. ¿Recuerdan las bodas de Caná? Así es. Ahí está otra transubstanciación. Bueno, no sé porque ahí no habla de eso, pero se podría decir también, ¿sí? Cambió de Sí. ser agua, ya no es agua, ahora es vino. Pero Pero la ahí, diferencia es que el jefe de meseros o como se así es, llamara, lo ve y lo sí. prueba y dice, esto es de buen vino. Ahí cambió no solamente la sustancia, sino también la apariencia, ¿cómo te dije que eran? Los accidentes, porque Y no empezó sabía, a servir un vino porque que ahí parecía agua, ¿verdad? sabía vino, ¿sí? Sí. Olía vino y era un vino buenísimo que hasta el mismo de ahí ¿cómo se llama? Maestresala alababa al novio, oye, lo guardaste hasta ahorita, el bueno, ¿verdad? Uno de Rioja. Eh, Entonces, ¿cuál fue el último milagro de Jesús? En la última cena, cuando Así cambia es. el vino
en su sangre. Su sangre, así es. Y esa fue, ahí sí fue una transubstanciación, porque ahí siguió siendo vino, pero ya no era vino, era su sangre, ¿sí? Entonces, para nosotros los católicos, esto que estamos leyendo ahorita es básico, básico. ¿Queremos tener vida eterna? Aquí lo dice, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Y que hay que creer en Él y en todo lo que Él nos dice. Porque yo sí creo en Jesús, pero esto que aquí lo dijo, como que no creo, no creo. Oye, espérate. Dice, en verdad os digo que el que cree tiene vida eterna. ¿Y en qué que hay que creer? En lo que Él nos enseña. ¿Y qué nos dice? Yo soy el pan de vida. ¿Sí? Y luego, ¿qué dice? Este es el pan que baja del cielo para quien lo coma no muera. Entonces, si crees en Jesús, tienes que creer en todo lo que te está enseñando aquí. Porque creer en Él, pero sí, yo creo en Jesús, pero no creo en eso de la consubstanciación, transubstanciación. No creo eso de que el vino sea su sangre, que la hostia, el pan sea su cuerpo, su carne. No, eso no creo. Ahí, esto no. Yo creo en Jesús y lo amo, lo adoro, es mi Salvador. ¿Y todo esto qué? ¿Te olvidas de todo esto? Entonces tú escoges tú escoges de aquí lo que te interese. Dice, déjame seguir, creo que ya aquí lo encontré. Déjame seguir, aquí está, ya encontré la flechita. Dice, muchos de sus discípulos al oírle, o sea, no nomás los apóstoles, acuérdense que él tenía 12 apóstoles, pero tenía muchos discípulos que lo seguían convencidos de lo que él hablaba, ¿verdad? Dice, muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero Jesús, sospechando que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, o sea, cuando ascienda a los cielos, morir, resucitar y ascender a los cielos, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Por eso le digo que había muchos discípulos, no solamente eran los 12 apóstoles, había un gran número de seguidores, de los cuales muchos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues dice, si esto, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. O sea, el Padre Dios y el Espíritu Santo es el que nos permite creer en todo lo que Jesús nos ha enseñado. Y nos dijo, Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marchaos? O sea, se fueron muchos discípulos, pero los 12 ahí estaban todavía. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Al decir el Santo de Dios, pues estaba reconociéndolo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Jesús le respondió, fijaos, yo os he elegido a vosotros, los 12. Permítame, Fernando, con la ruedita del mouse no lo puedes subir y bajar. Se me hace que sí, ¿no? es que estoy batallando Con la mucho. pura ruedita. A ver, es que me gusta más, aquí hay un puntito que ya se me desapareció, espérate, puta madre. Te digo que esto es nuevo y todavía no lo domino. Bueno,
Ahí está. Dice así. Dice, Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marchaos? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto lo cantamos mucho en las ceremonias de la misa. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió, fijaos, yo os he elegido a vosotros los 12. Y sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste le iba a entregar, aunque era uno de los 12. Bueno, entonces la fiesta de las tiendas. Entre los judíos había tres celebraciones o fiestas que era obligación para los judíos, varones, ir a Jerusalén a celebrarlas ahí. Uno era la Pascua, otro era el Pentecostés y otro era esta fiesta de las tiendas. ¿Sí? La fiesta de las tiendas tenía una característica para recordar los 40 años que anduvieron por todo el desierto y que vivían en tiendas de campaña. Pues los judíos, y en la actualidad lo siguen haciendo, fuera de sus casas, en el patio o en la azotea, hacen unas cabañitas y durante 8 días ahí viven, ahí duermen, ahí comen. Ese se llama la fiesta de las tiendas. En los tiempos de Jesús era obligación de ir a Jerusalén a celebrarlo en Jerusalén. Las tres fiestas obligatorias. La Pascua, que ya la vimos, la fiesta de las tiendas y lo que se conoce como Pentecostés, que en aquellos años era la fiesta de las cosechas. Bueno, después de esto Jesús andaba por Galilea y es que no podía andar por Judea, pues los judíos trataban de matarle. Al acercarse a la fiesta judía de las tiendas, le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Pues nadie actúa en secreto cuando quiere ser conocido. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Eso que dijeron, cuando dice aquí, le dijeron sus hermanos, sí, esos hermanos son los que conocemos como los parientes, ¿verdad? Le dijeron sus parientes. O sea, no quiere decir que tenía hermanos, ya lo hemos hablado muchas veces, que en el idioma arameo y hebreo de la época la palabra era pariente, ¿verdad? Dice, es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Jesús les replicó, todavía no ha llegado mi tiempo, en cambio vuestro tiempo siempre está a mano. El mundo no puede odiaros, a mí sí, sin embargo me aborrece, porque doy testimonio de que sus obras son perversas, las obras de ustedes. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo, pues aún no se ha, ay Dios, pues aún no se ha cumplido mi tiempo. Dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después de que sus hermanos subieron a la fiesta, él también subió, aunque no manifiestamente, sino de incógnito. Los judíos durante la fiesta andaban buscándole y se preguntaban, ¿dónde estará ese? Porque sabían que por obligación que tenían los judíos, él iba a tener que estar en Jerusalén. Entonces lo buscaban, ¿dónde estará ese? ¿Sí? Entre la gente había muchos comentarios acerca de él. Unos decían, es bueno. Otros decían, nada de eso. Lo que hace es engañar a la gente. Pero nadie hablaba de él abiertamente por miedo a los judíos. Mediada ya la fiesta, subió Jesús al templo y se puso a enseñar. Por eso que la fiesta duraba 8 días. Los judíos decían, extrañados, ¿cómo entiende de letras sin haber estudiado? Como diciendo, ¿y este por qué sabe tanto? Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Si alguno quiere cumplir su voluntad, verá si mi doctrina es de Dios o hablo yo por mi cuenta. El que habla por su cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le ha enviado, ese es veraz. No hay impostura en él. ¿No es Moisés el que os dio la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué tratáis de matarme?
Respondió la gente, tienes un demonio. ¿Quién trata de matarte? Jesús les respondió, una sola obra he hecho y todos os maravilláis. Moisés os dio la circuncisión, entre paréntesis, no que provenga de Moisés, sino de los patriarcas. Recuerden que viene de Abraham la circuncisión, no de Moisés. Y vosotros circuncidáis a la gente en sábado. Y si se circuncida a un hombre en sábado, para no quebrantar la ley de Moisés, os irritáis contra mí, porque he devuelto la salud plena a un hombre en sábado. Es lo que siempre se quejaban los fariseos, que él curaba siendo sábado y se supone que el sábado era un día que no se podía hacer nada, totalmente nada. No juzguéis por las apariencias, juzgad con criterio justo. Decían algunos de Jerusalén, ¿no es a ese a quien quieren matar? O sea, sí es cierto que lo andaban buscando, sobre todo la gente de Herodes, la gente del templo, los que dependían de los sacerdotes. Mira cómo habla con toda libertad y no le dicen nada. Habrán reconocido de veras las autoridades que este es el Cristo, pero sabemos de dónde viene este, mientras que cuando venga el Cristo, o sea, el Mesías, nadie sabrá dónde es. Mesías es en hebreo y Cristo es en griego, significa lo mismo, el ungido. Pero Jesús, mientras enseñaba en el templo, dijo en voz alta, me conocéis a mí y sabéis de dónde soy, pero yo no he venido por mi cuenta, sino enviado por alguien que es veraz. Pero que vosotros no le conocéis. Yo le conozco porque vengo de él y él es quien me ha enviado. La gente quería detenerle, pero nadie le echó mano, pues todavía no había llegado su hora. Pero muchos de los presentes creyeron en él. Decían, cuando venga el Cristo, hará más signos de los que ha hecho este. Se enteraron los fariseos que la gente hacía estos comentarios acerca de él y enviaron guardias para detenerle. Entonces él dijo, voy a estar con vosotros todavía un poco de tiempo y volveré al que me ha enviado. Me buscaréis y no me encontraréis y vosotros no podréis ir a donde yo esté. Se está anunciando pues que ya le queda poco tiempo, que se va a ir, pues va a morir, pero dice aquí que me buscaréis y no me encontraréis. Y vosotros no podréis ir a donde yo esté, o sea, al reino de los cielos. No todos van al reino. Se decían entre sí los judíos, ¿a dónde irá este para que no le podamos encontrar? Se irá donde los que viven dispersos entre los griegos para enseñar a los griegos, o sea, al extranjero. ¿Qué es eso que ha dicho? Me buscaréis y no me encontraréis, y vosotros no podréis ir a donde yo esté. No sabían, no le entendían. El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto de pie dijo en voz alta, si alguno tiene sed, que venga a mí y beberá. Del que cree en mí se puede decir lo que afirma la Escritura. De su seno manarán ríos de agua viva. Dice, esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iba a recibir, que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. O sea, el Espíritu Santo todavía no estaba entre las personas, no estaba entre nosotros. Porque acuérdense que dijo que él iba al Padre y el Padre enviará el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso se le conoce como en la oración inclusive la promesa del Padre. Muchos de los presentes que habían oído estas palabras comentaban, este es verdaderamente el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros replicaban,
¿Acaso va a venir de Galilea el Cristo? ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Fíjese cómo ya eso lo conocían los judíos, de dónde iba a venir el Mesías esperado. Iban a ser en Belén y venía, era de la descendencia, o sea, de la familia del rey David, ¿verdad? Por eso cuando sus primeros discípulos, uno de ellos, Natanael, le dicen, encontramos al Mesías, ¿y de dónde es? Pues es de Nazaret, Jesús de Nazaret. Y dicen Natanael, ¿y de Nazaret podrá venir cosa buena? Porque todo el mundo sabía que el Mesías, el auténtico Mesías, venía de Belén, ¿verdad? Se originó pues una disensión entre la gente a cuenta de él. Algunos de ellos querían detenerle, pero nadie le echó mano. Los guardias volvieron donde los sumos sacerdotes y los fariseos. Estos les preguntaron, ¿por qué no lo habéis traído? Respondieron los guardias, nunca nadie ha hablado como habla este hombre. Los fariseos le respondieron, ¿vosotros también os habéis dejado embaucar? ¿Acaso ha creído en él algún magistrado o algún fariseo? Pero la gente que no conoce la ley son unos malditos. Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Les dijo Nicodemo. Este Nicodemo ya lo hemos visto en otros evangelios, ¿verdad? Es el que pues, inclusive fue ayudado por José de Arimatea, descuelga a Jesús de la cruz, ¿verdad? Pero Nicodemo es el discípulo, es el rabino, o era doctor de la ley, que habla con Jesús, y dice, y era de noche. Les dijo Nicodemo, que era uno de ellos, el que había ido anteriormente a Jesús. O sea, había ido esa noche, que Jesús le dice, hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haber antes oído y sin saber lo que hace? Ellos le respondieron, ¿también tú eres de Galilea? Como tratando de hacerlo, ningunearlo. Indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Y se volvieron cada uno a su casa. Mas Jesús se retiró al monte de los olivos. Pero de madrugada se presentó otra vez en el templo y toda la gente acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio. La pusieron en medio y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero al insistir ellos en su pregunta, se incorporó y les dijo, aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en la tierra. Ellos al oír estas palabras se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Jesús se quedó solo con la mujer que seguía en medio. Jesús se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió, nadie, Señor. Jesús le replicó, tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Aquí hay algo muy interesante, porque luego la gente dice que Jesús, pues, perdonaba los pecados. Perdonaba los pecados, pero también le decía a la gente, no vuelvas a pecar. O sea, te voy a perdonar, pero no vuelvas a pecar, porque si reincides, pues ya, ese perdón, pues tienes que volverlo a pedir. O sea, el perdón no es para siempre, ¿verdad? Vete y no vuelvas a pecar. O sea, no sigas con esa vida. Era una mujer adúltera. No sigas con esa vida. Arrepiéntate, ya cambia de vida, ¿verdad? Ahora, otra cosa importante que la gente se pregunta, dice, siguió escribiendo en la tierra. Entonces, ¿qué pudo haber escrito en la tierra Jesús? Entonces, hay muchas discusiones, bla, 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 bla.
que unos decía que no escribía nada, que nomás esas figuritas, otro decía que sí, que estaba escribiendo, pero que cada quien en eso que estaba escribiendo, cada uno de ellos veía sus pecados. Por eso, fíjense cómo dice. Al oír estas palabras, dice, inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otros, comenzando por los más viejos. O sea, dicen los que le buscan un significado a esto, pues que todos los que querían apedrear a esta mujer veían lo que Jesús estaba escribiendo. No sabemos qué escribía, pero que cada uno veía en eso sus propios pecados. Y los más viejos, los más pecadores, fueron los que primero se fueron, ¿verdad? Entonces, dice, bueno, ¿qué escribía? Cada quien ahí vio reflejado en ese escrito los pecados, sus pecados. Como vieron que Jesús dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, pues ellos vieron ahí sus pecados y ya no tiraron ninguna piedra, se fueron, ¿verdad? Bueno, seguimos. Jesús, luz del mundo. Jesús les habló otra vez. Jesús les habló otra vez. Les dijo, yo soy la luz del mundo. La persona que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Esto es muy importante. Mucha gente que no cree, que no tiene la gracia, la bendición de tener fe, vive una vida pues que no le encuentra significado a la vida. ¿Sí? ¿Para qué nací? ¿De qué se trata? Se trata de gozar lo más que pueda, se trata de hacer el bien, se trata de qué. ¿Y qué va a pasar cuando yo muera? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué va a ser de mí, de mi alma? ¿O ya acabó todo? Entonces, el que viene a iluminarnos para encontrar las respuestas que el mismo Jesús nos da es Jesús. Él es la luz del mundo. La persona que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Esas personas que no creen caminan en la oscuridad. Pero si tú crees en Jesús y lo sigues, no vas a caminar en la oscuridad, va a estar iluminado tu camino. Los fariseos le dijeron, tu testimonio no vale, pues das testimonio de ti mismo. Jesús le respondió, aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis. Fíjense lo importante, sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy yo solo, sino yo y el que me ha enviado. Vuestra ley reconoce la validez del testimonio de dos personas. Yo doy testimonio de mí mismo, pero también da testimonio de mí el Padre que me ha enviado. O sea, ahí están las dos personas que dan testimonio, mi Padre y yo. Le preguntaron entonces, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni me conocéis a mí, ni conocéis a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el tesoro mientras enseñaba en el templo. Y nadie le prendió, pues todavía no había llegado su hora. Fíjense, San Pablo creo que le dice, o Juan, no recuerdo ahorita, Jesús es la imagen del Dios invisible, o sea, al Padre no lo vemos, es un ser divino espiritual. Entonces, al Padre no lo vemos, pero vemos a Jesús. Dice, él es la imagen visible del Dios invisible, ¿verdad? Jesús les habló de nuevo. Yo me voy y vosotros me buscaréis, pero moriréis en vuestro pecado. Vosotros no podéis ir a donde yo voy. Los judíos se decían, ¿pensará suicidarse? O sea, no entendía nada. Pues como que no podemos, pues ¿cómo que no podemos ir donde Él va? Pero Jesús replicó, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo.
Os he dicho antes que moriréis en vuestros pecados, porque no, si no creéis, creer, pues si no creéis que yo soy, moriréis en vuestro pecado. Entonces le preguntaron, ¿quién eres tú? Jesús le respondió, desde el principio lo que os estoy diciendo. Mucho podría hablar de vosotros y emitir un juicio, pero el que me ha enviado es veraz. Y solo lo que le he oído a él es lo que hablo al mundo. No comprendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis visto levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Acuérdense que para los judíos el yo soy era Dios, el que se presentó a Moisés en la zarza ardiente y le preguntó a Moisés, ¿quién eres? ¿Qué le digo a mis hermanos que me envía? Y le dice, yo soy. Pero ¿cómo dijo yo soy? Yo soy el que soy. O sea, no necesito un nombre, yo soy. ¿Sí? Y aquí Jesús también dice, entonces sabréis que yo soy. No usó la palabra Yahvé, porque estaba prohibido pronunciarla, o está prohibido para los judíos pronunciarla, pero simplemente dijo yo soy, en el idioma, ¿verdad? En arameo o en hebreo. Entonces dicen, sabréis que yo soy, pero los judíos entendieron, está diciendo igual que el nombre sagrado, ¿verdad? Y que no hago nada por propia iniciativa, sino que solo hablo lo que el Padre me ha enseñado. Eso es lo que he hablado. El que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Al hablar así, muchos creyeron en Él. Bueno, ya para acabar. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, sí había judíos que lo seguían y creían en él, que él era el Mesías. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esto lo repiten mucho los políticos. ¿Eh? Seguramente lo han oído ustedes, muchos políticos. Lo dijo Jesús. Pero ¿cómo conoceremos la verdad? Pues si seguimos a Jesús, si somos discípulos de Jesús, porque Él es la verdad. Acuérdense lo que dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Ellos le respondieron, nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Os haréis libres? Jesús le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es un esclavo. Es esclavo del pecado, no lo puede dejar. Y el esclavo no se queda en casa para siempre, en cambio el Hijo se queda para siempre. Si pues el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Ya sé que descendéis de Abraham, pero tratáis de matarme, porque mi palabra no prende en vosotros. Yo hablo lo que he visto junto a mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído a vuestro Padre. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham, pero tratáis de matarme. A mí que os he dicho la verdad, que he oído de Dios. A mí que os he dicho la verdad que he oído de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le replicaron, nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús le respondió, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios, no he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué estáis impedidos para escuchar mi palabra? Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre.
Este fue homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de adentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, como os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede probar que soy pecador? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, vosotros no las escucháis, porque no sois de Dios. Los judíos le respondieron, ¿no decimos con razón que eres samaritano? Como un insulto, porque los judíos no se podían ver con los samaritanos. ¿Y que tienes un demonio? Respondió Jesús. Yo no tengo un demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me honráis a mí. Pero yo no busco mi gloria, ya hay quien la busca y juzga. En verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no gustará la muerte jamás. Le dijeron los discípulos, ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará la muerte jamás. Le dijeron los judíos, ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará la muerte jamás. ¿Eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham que murió? También los profetas murieron. ¿Quién te crees que eres? Jesús respondió, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros decís, él es nuestro Dios. Y sin embargo no le conocéis. Yo sí que le conozco y si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como vosotros. Pero yo le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día. Lo vio y se alegró. Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le respondió, en verdad os digo que antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Bueno, pues aquí ya vamos a descansar. Y Juan 9, vamos a apuntarlo por aquí. 9 para el... Qué duro, ¿eh? Es muy duro, hay que entender, la gente. Pues mira, no había recibido al Espíritu Santo. Nosotros lo entendemos o tratamos de entenderlo porque tenemos el auxilio del Espíritu Santo, ¿sí? Primer lugar. Segundo lugar, porque han pasado 20 siglos donde la iglesia ha estudiado y ha generado lo que se conoce como su magisterio, ¿verdad? Y está el catecismo y están todos los pues todas las obras que la iglesia prepara y para darnos a nosotros, para enseñarnos, ¿verdad? Las Sí, prédicas y todo. pero ahí se los estaba diciendo, él mismo se lo estaba diciendo, yo soy. Pero no entendían nada de eso. Ellos no Híjole, entendían. Ellos no entendían. qué Pero nosotros privilegio sí. tuvieron, no lo apreciaron, qué Ah, bárbaro. sí, 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 sí. No lo entendían y no querían entenderle. Dicen que no hay peor entendedor que el que no quiere entender. El que no quiere entender, le puedes enseñar lo que tú quieras, pero no, nunca lo va a reconocer. Bueno, pues amigos, que acabamos. Vamos a continuar el próximo lunes. Ahora sí con el Eclesiástico, el libro del Antiguo Testamento. Yo estaba muy preocupado. Déjenme ver. Porque cuando en la Biblia dice que Jesús le dice a los judíos, yo soy, yo decía, bueno, pero ¿cómo les va a decir yo soy si el nombre de Jehová, eh, Yahweh, como se puede pronunciar como se puede pronunciar en hebreo? ¿Cómo les pudo haber dicho ese nombre? Era un nombre prohibido. Entonces yo busqué en la gramática hebrea, ¿verdad? Y encontré algo muy interesante. Él les decía Anihu, no le decía Yahweh, decía Anihu. Es la forma de decir yo soy en los hebreos, sin usar el nombre sagrado, ¿verdad?
Hice inclusive un pequeño video sobre eso, se los voy a mandar. Ahorita sería muy difícil, aunque ya lo tengo aquí, mandárselos, pues no les va. Les voy a mandar un pequeño video sobre eso de Anihu. Es como decía Jesús, yo soy. Siempre que decía yo soy, no decía Yahweh. Estaba prohibido. Decía Anihu. Y ahorita les mando el video y ahí está una explicación muy clara que les va a servir y les va a gustar. Bueno, pues amigos, les agradezco mucho que se hayan conectado. Los espero el próximo lunes, Dios mediante.